No sé si ahora ustedes pueden entender por qué Cristo le habla a esta gente de esta manera, especialmente al liderato religioso de Israel, expertos en climatología, expertos en saber cuándo va a hacer calor, cuándo va a llover y cuándo no va a ocurrir. Mas, sin embargo, las señales del mesianazgo de Jesucristo, mucho más evidentes que esa, adrede, a propósito, ellos las ignoraban, convirtiéndose en los hipócritas del momento. Ahora vamos. Saludos, bienvenidos sean cada uno de ustedes a este estudio bíblico que nos corresponde para el día de hoy. Estamos avanzando en el estudio bíblico de la Iglesia del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver, como dijimos en la última ocasión, ya la última parte del capítulo 12 del libro de Lucas, donde anclamos después que hicimos una pausa en Hechos capítulo 10. La última parte tiene que ver con la gestión de la problemática interpersonal. En otra palabra, el ponte de acuerdo. Una enseñanza muy importante de parte de Jesucristo que la encontramos en Lucas capítulo 12, los versículos 57 al 59. Y es lo que vamos a hacer ahora, a darle lectura y a explicarlo y también alimentarlo con otros pasajes bíblicos y otras experiencias de la iglesia del Nuevo Testamento. Como dice aquí el Señor Jesús en Lucas 12, 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Jesús está enseñando acerca de la forma rápida, efectiva, en que debemos buscar la reconciliación o la solución de problemas de relaciones interpersonales. Inicia, noten bien cómo es que él inicia, con una pregunta de reflexión. Es una pregunta de reflexión. Cuando él dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando habla de juzgar por uno mismo, es de evaluar, de reflexionar y de darnos cuenta que intencionalmente por nosotros podemos dar el primer paso hacia la reconciliación. Y no ser parte del problema, sino de la solución. Porque el que es parte del problema es la persona que guarda odios, rencores y no quiere ceder a volver a tener unas relaciones como la tenía anteriormente. Resulta que entre los valores del reino de Dios está el sufrir el agravio, si es necesario, para evitar que el nombre de Cristo sea deshonrado. También está como un valor dentro del reino de Dios el no dejar las cosas para que sea el tiempo que lo resuelva o que lo cure. Y tratar de una vez de buscar la forma con el adversario u oponente. Cuando hablamos de adversario u oponente, estamos hablando de un hermano en la fe que tal vez tiene una posición distinta a la que uno tiene. Y en vez de uno discutir argumentos, a veces uno discute persona a persona y se hieren. Y cuando ya hay una herida, pues hay que buscar la reconciliación lo más rápido posible. Pasó en el Antiguo Testamento, en el caso de Saúl y de Jacob, que Saúl prometió matar a su hermano Jacob el mismo día que su padre Isaac dejara de vivir. Y este fue un rencor, un odio que duró por 20 años. Pero 20 años después, ellos tuvieron un encuentro, una reconciliación donde hubo besos, abrazos y lloro
y todo quedó resuelto. Porque es un principio del reino de Dios y solamente tenemos que ponerlo en práctica. Y Jesucristo, como el verbo, como la palabra encarnada, como la palabra a tiempo en el momento, nos está recordando que cuando hay problemas de relaciones interpersonales dentro del hogar, dentro del trabajo o dentro de la iglesia, uno tiene que dar el primer paso. Y con estas primeras palabras, juzguen por ustedes mismos lo que es justo, lo que es correcto, lo que es apropiado. Y hay personas que evalúan y se dan cuenta que es lo apropiado, pero quieren irse por el lado de lo que no es lo apropiado y agrandan el problema. Vamos a ver dos casos en el libro de los Hechos donde estos principios de Jesucristo fueron puestos en práctica. Y también veremos que si no fueron puestos en práctica, por lo menos fueron recomendados para que la persona lo pueda practicar. Pienso que en el día de hoy, en el día de la iglesia de este tiempo, del siglo XXI, de la posmodernidad, este es un principio que tiene el mismo valor que el día que fue formulado por la boca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en Hechos capítulo 6, los versículos 1 al 6. Presten atención porque es un pasaje recurrente que ya nosotros lo vimos en los primeros estudios del libro de los Hechos. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Noten bien, primero hay una disputa, entonces la disputa ahora se le llama encargar esta tarea. Y nosotros, es decir, los apóstoles, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, quien era un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Quiere decir que encargarse de esta tarea era el equivalente de resolver un problema que fue la primera amenaza para la estabilidad de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces hubo disgustos, las personas no se sentían bien. Estos creyentes de trasfondos gentil o helenista de la dispersión, entonces se sentían mal porque asomó la discriminación y entonces le estaban dando más o mejores cantidades a las viudas nativas que a las viudas de la dispersión. Entonces esto trae murmuración, esto trae quejas y esto puede minar la estabilidad de una relación interpersonal que se venía trabajando con mucho éxito. ¿Cómo le llaman los apóstoles a esto? Esta tarea. ¿Cuál es esta tarea? Buscar la solución de este problema. Buscar la solución de este problema. Ellos entendían que si los 12 apóstoles se ponían al frente de esto, este problema se podía solucionar. Pero los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, se dieron cuenta que era un ministerio que estaba surgiendo, que ameritaba de otro tipo de personas, que ellos pudiesen darle el frente y solucionar de una vez por todas este problema. Así fue que escogieron gente de valor espiritual. No personas que me caen bien porque son del mismo país, de mi vecindario, son de mi familia, no. Gente que deben cumplir con cualidades mínimas, como ser lleno del Espíritu Santo, tener buen testimonio y personas sabias. Entonces, con este tipo de elementos, ese problema se resolvió. Y no hay en la historia de la iglesia del Nuevo Testamento una repetición de un hecho como este, porque eso quedó saldado inmediatamente.
Entonces no le dieron largas al asunto, no lo dejaron para que el tiempo lo curara o para que esta persona, incómodo con razón, se fueran para otro lugar, sino que esto fue resuelto inmediatamente. Pero presten atención a esta problemática que se dio más o menos después del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé hacia las regiones donde habían personas gentiles y se comenzaron a plantar iglesias como la que conocemos en el día de hoy. Hechos capítulo 15 versículos 1 y 2. Y algunos descendieron de Judea, especialmente de Jerusalén, y enseñaban a los hermanos gentiles: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esto es lo que se le llaman los judaizantes, que era un sector de la iglesia de Jerusalén que eran judíos, habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero ellos pensaban que la fórmula salvífica, además de aceptar a Cristo, incluía guardar los ritos de Moisés y que los gentiles tenían que circuncidarse. Pablo y Bernabé, que son dos judíos, uno de la tribu de Benjamín y Bernabé, que viene de la tribu de la tribu de Leví. Entonces, cambiado los dos, transformados por el poder del evangelio, con un testimonio fehaciente entre los gentiles, dijeron: no, esto no puede ser así. Entonces, ¿qué hay entre hermanos? Una gran disensión. Entonces, las disensiones se dan cuando no se pueden poner de acuerdo hablando. La oralidad, la verbalidad va subiendo de tono. Tú me dices y yo te digo. Tú me dices y yo te digo. Entonces se van acalorando y aquí hay un debate tan grande entre ellos con miembros de la iglesia presente. Entonces los hermanos que estaban allí recomendaron que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén al liderato cristiano que está posando allí y algunas de estas personas judaizantes para tratar esta cuestión. Entonces se está buscando una avenencia, se están buscando vías. Esta gran disensión y este debate era buscando vías de conciliación entre ellos. Buscaban la forma de ponerse de acuerdo y al no poder, la membresía optó por enviarlos a Jerusalén a instancias más altas para tratar el asunto. Mire que uno puede poner entre comillas tratar esta cuestión de los judaizantes, de lo que quieren imponer la cultura religiosa del pueblo hebreo a los gentiles. Esto hay que tratarlo allá porque esto hay que clarificarlo. Entonces, ¿qué es lo que uno ve en esto? Que ellos están siguiendo la misma línea de Jesucristo en Lucas capítulo 12. El oponente, el adversario, pongámonos de acuerdo antes que esto se convierta en un problema que ya no lo podamos resistir. Podemos ver también en la iglesia del Nuevo Testamento, específicamente en Filipos, la carta escrita por Pablo a los filipenses, que había desaveniencia, había disgusto entre dos líderes que eran consideradas pilares de la congregación en Filipo. Ellas se llamaban Evodia y Síntique. Ahora, note cómo el apóstol Pablo, cuando manda esa carta a sus amigos entrañables de Filipos, personas a los cuales Pablo se sentía como un deudor del alto nivel de agradecimiento que le tenía, dice: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Eso estaba desbordando. Y donde está Pablo, que está prisionero en una casa en Roma, que llega Epafrodito, que llega con toda la información, una de las cosas que le informa es el tremendo desacuerdo que hay entre Evodia y Síntique. Entonces Pablo le está pidiendo a Clemente: te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia
trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, hay un desacuerdo entre estas hermanas. Entonces se le está pidiendo a un tercero que pueda mediar, por ser un colaborador de Pablo, para ayudar a estas mujeres, que de hecho no son cualquier tipo de mujeres en la iglesia. Son mujeres que han trabajado al lado de Pablo en la predicación del evangelio. No predicando un evangelio discriminatorio a mujeres solamente, sino predicando el evangelio a toda criatura. Entonces Pablo reconoce el valor que tienen estas mujeres junto con los demás colaboradores, como Clemente y otros cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Tiene que haber una mención aquí del libro de la vida, porque no se está poniendo en tela de juego esto, sino que hay un desacuerdo que parece que Evodia y Sinti que le están dando largas. Y cuando se le da largas, se está violentando el pasaje de Lucas capítulo 12, donde Cristo dice: ponte de acuerdo, gestiona la solución de la problemática interpersonal con cualquier persona en tu familia, en tu trabajo y mayormente en la iglesia. Noten que hay muchos casos, pero muchos casos donde vemos que las enseñanzas de Jesús fueron puestas en prácticas. Y si no fueron puestas en práctica, porque las personas los rechazan, por lo menos fueron recomendadas como la vía para poner punto final a este tipo de problemática. Vamos a ver la iglesia de Corinto. Ya hablamos de la iglesia de Filipos. Ya hablamos de los hermanos que estaban predicando fuera de Jerusalén, fuera de Antioquía, Pablo y Bernabé, donde habían levantado iglesias gentiles en Europa. Ahora mire esta Corinto. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 3. Primera de Corintios 6, 1 al 3. Que también es un texto recurrente. Hemos ido de vez en cuando a él para ver desde diferentes ángulos alguna problemática. Note cómo él le escribe, viéndolo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Yo creo que la enseñanza de Jesús es muy clara. Y le digo que parece que fue esta mañana que la escribieron para nosotros y que no fue 2000 años atrás en otros contextos que fueron emitidas por Jesús, sino que él, previendo que iban a permanecer razones y cuestiones en las cuales su palabra podía primar como vía para solucionar problemas, que nos la dio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, buscaron personas capaces para ayudar a resolver un problema que pudo haber minado la base de buenas relaciones en la iglesia del Nuevo Testamento. Aquí en Corinto se le dice, es que no hay personas con capacidad entre ustedes para resolver conflictos comunes y corrientes que tengan que llevarlo a estrados, a juzgados, con impíos, con personas del mundo secular. Dice, nosotros tarde o temprano vamos a juzgar al mundo. Tarde o temprano vamos a juzgar a los ángeles caídos. Entonces, entre nosotros no podemos gestionar la solución de problemáticas interpersonales. No podemos ponernos de acuerdo. Sí que podemos. Porque cuando Cristo nos está hablando, aquí el verso 57 de Lucas 12, él dice, ¿por qué no juzgáis entre ustedes mismos lo que es justo?
Nosotros podemos, hay una capacidad innata, inherente, dada por el Espíritu Santo, que nos permite incluso sufrir el agravio por un momento para desarmar al agresor y luego entrar en una relación buena. Y el gran consejo de él, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Aquí va a depender esta enseñanza, cómo uno la quiera ver. Incluso se puede convertir en un mensaje evangelístico para hablarle al inconverso que antes de llegar al juicio del gran trono blanco, donde ya no tendrá oportunidad, ponte a cuenta con Dios ahora. Pero también lo podemos ver por la enseñanza de Jesús, de que ya los que somos creyentes y que podemos tener problemas con algún hermano en la congregación, o en medio de la familia, o en la escuela, o en el trabajo, antes de llegar al juez, antes de llevar esto a los tribunales, ponte de acuerdo. Vamos a hablar. Entonces, si así no ocurre, aquí entre el magistrado, el juez y el alguacil te van a depositar en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. La última blanca para nosotros sería el último centavo. Mire, cuando la persona no admite o rechaza el ponerse de acuerdo, puede pasar la vida entera en la cárcel de sus días tratando de buscar otra vía, otra alternativa para pagar su deuda. ¿Cómo? Por ejemplo, el olvido, dejarlo al tiempo, cambiarse de lugar, etcétera, etcétera. En los tiempos de Jesucristo, cuando Él dijo esto, estos primeros oyentes sabían perfectamente bien a qué Él se estaba refiriendo. Ahora nosotros, con una Biblia de estudios, nosotros podemos aprender que en ese contexto, en los tiempos de Jesús, existían cárceles donde metían a deudores morosos que no querían pagar y allí lo ponían a trabajar para saldar sus deudas. Pero habían personas que la deuda era tan alta que la vida no le alcanzaba para tanto. Se corrían riesgos. Así pasó con aquella parábola de los dos deudores y el mismo acreedor. Un deudor que tenía una deuda casi impagable. Cuando le pidieron cuentas que la saldara, pidió tiempo. Y al pedir tiempo, el acreedor fue movido a misericordia y le condonó, le perdonó la deuda. Salió y encontró a una persona que le debía una ínfima cantidad, una mínima cantidad, que ahí mismo debió perdonarlo por la gran deuda que a él le condonaron. Mas sin embargo le echó mano por el cuello, lo estaba asfixiando, lo estaba ahogando, lo estaba matando y le decía: págame ahora mismo. El acreedor se enteró y lo mandó a buscar y le dijo: ¿por qué no perdonaste como yo te perdoné a ti? Ahora vas para la cárcel y allí no podrás salir hasta que pague el último centavo. Yo no conozco el resto de esa historia, de esa parábola, pero creo que la deuda era tan grande que a ese hombre no le bastó la vida para trabajar en la cárcel y pagar esa deuda. Tú y yo estamos en condiciones de gestionar intencionalmente la solución de cualquier problemática de relaciones interpersonales. El ponte de acuerdo. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole las gracias al Señor y prometiéndole que en la próxima ocasión volvemos al libro de los Hechos y estaremos de nuevo en el capítulo 10 viendo la dinámica del Espíritu Santo en la iglesia del Nuevo Testamento. Así es que por hoy lo dejamos hasta aquí, dándole las gracias a Dios y a ustedes también, y esperando que nos veamos en una próxima ocasión. Dios te bendiga.
Dios te guarde.